al lugar donde se estrelló el avión de la Sociedad de la Nieve y en este video te voy a aclarar todas tus dudas. Por si no te sabías la historia, te pongo un poquito en contexto. En el 72, un avión uruguayo se estrelló con las montañas y cayó en la cordillera de los Andes, que está del lado argentino y también está cerca de Chile. Y específicamente ese lugar se llama el Valle de las Lágrimas y de 45 pasajeros solamente pudieron sobrevivir 16. Primera pregunta, ¿se puede ir a visitar el lugar donde ocurrió el accidente? Y la respuesta es sí. Donde ellos estuvieron 72 días, hoy en día está abierto al público. Es un memorial donde están los restos del fuselaje, los restos de las personas que fallecieron están en una fosa común y básicamente hay una placa donde tiene 3 lados. El primero es la lista de las personas que lamentablemente fallecieron. Después hay un resumen pues de lo que ocurrió ahí, cuántas personas sobrevivieron, cuántas fallecieron. Un agradecimiento a los que patrocinaron el memorial y la fecha, que es marzo del 2006. Y ya la tercera plaquita es una lista de las personas que sí sobrevivieron. Segunda pregunta, ¿cómo es el memorial? Tú llegas y te digo que están los restos del fuselaje, que la mayor parte son como fierros, tubos, tornillos. Hay un pedazo del piso del avión, pero digamos que como que lo más completo es una de las ventanas. Después está como una montañita de piedras donde está una cruz de acero que hicieron los sobrevivientes y está con muchos rosarios, que muchos son rosarios de los sobrevivientes, de las personas que fallecieron, pero también son rosarios que como que se acostumbra un poco que si tú quieres ir a dejar uno, lo cuelgas ahí. Y después hay muchas placas con nombres de las personas que fallecieron, que fue hecho por sus allegados, ya sea familia, amigos, parejas, etcétera. Entonces cada placa con el nombre de los que fallecieron pues tiene algún mensaje. También hay recuerdos como uniformes de la escuela donde ellos estaban, del equipo de rugby. Hay también varias virgencitas, te digo que hay bastantes rosarios y también hay cenizas de personas que fueron también allegados a las personas que fallecieron y por alguna razón ellos quisieron también estar ahí. Y ya también hay una parte donde tú como visitante puedes dejar algún tipo de recuerdo, algún mensaje o alguna bandera de tu país. Siguiente pregunta, ¿por qué fui y con quién? Por si no sabías, toda mi familia es de Uruguay, solamente mis hermanas y yo nacimos en México y te soy bien sincera, yo no me enteré la historia ni por mis papás, ningún familiar. Yo me enteré por la película que salió en Netflix hace algunos meses. Yo me quedé como muy marcada con la historia y a partir de ahí me obsesioné, empecé a ver todas las entrevistas, documentales, empecé a leer los libros y no me preguntes por qué, pero me impactó muchísimo la historia, como que no sé, me despertó demasiada curiosidad, de verdad se me hacía, pues no sé, o sea, en general creo que es una historia bastante fuerte y bastante admirable de los dos lados, de las personas que fallecieron y los que no. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo me enteré que podías ir a visitar el lugar o el memorial? Literal me salió un video en TikTok y me salió un video donde decía cómo llegar al lugar donde cayó el avión de los uruguayos y medio explicaba un poquito el tour. Dije, güey, tengo que ir. Empecé a contactar agencias pues que me pudieran ayudar a conseguir el viaje y di con una chava súper linda que me consiguió un proveedor que hacía los tours al Valle de las Lágrimas y en cuestión de 2 semanas agendé el viaje y una vez que pagué el viaje en 2 semanas ya me iba. ¿Y con quién fui? Literal fui sola. Con la premura del viaje pues la verdad sentí que no iba a ser tan fácil que alguien me acompañara y pues también no sé, como que en ese momento cuando se me dio la oportunidad de ir como que me dieron ganas de ir sola, de que a ver, quiero ir a vivir esta aventura. Entonces me fui con un grupo, con un señor que se llama Miguel. Aquí como quiera en pantalla te voy a dejar el nombre de pues de cómo se llama su empresa y este señor tiene una empresa grande que se encarga de llevarte al lugar porque es un tour de 3 días y él lleva más de 25 años ofreciendo el tour. Entonces yo me fui con un grupo más o menos, éramos como 10 personas, eran personas que yo no conocía hasta el día que llegué, pues ya nos presentamos y todo. Todos eran argentinos, yo era la única extranjera de México y estaban muy asombrados de que, güey, neta viniste desde México para ir a visitar este lugar y yo, sí. ¿Cómo llegaste? Para ir al Valle de las Lágrimas tienes que entrar por Argentina y es un viaje de 3 días que puedes hacer de 2 formas. Por trekking, que básicamente es senderismo, o sea, caminando o en caballo. ¿Y cómo es que llegué? Yo de Monterrey viajé a Buenos Aires y en Buenos Aires ya me tomé un avión para llegar a San Rafael, que es otra ciudad de Argentina, y después San Rafael te vas a un lugar que se llama El Sosneado, que está como a unas 2 horas y ya de ahí es el punto de reunión para llegar al Valle de las Lágrimas. En total es un tour de 3 días, 4 si es que te vas caminando. ¿Qué te motivó a ir? Como te digo, fue una historia que me impactó muchísimo. Entonces, una vez que me enteré de que puedes ir a visitar el memorial, la realidad es que no me lo cuestioné. O sea, no fue como, ay, ¿por qué quiero ir? Simplemente fue como que, güey, quiero y tengo que ir. Entonces me moví e hice todo lo posible para llegar. ¿Cuánto tiempo duró? Te digo que si te vas a caballo, yo estuve del 8 de marzo al 10, pero bueno, no es como que estás los 3 días completos en caballo. Obviamente son 2 noches las que duermes en un campamento y ya el resto del tiempo pues estás haciendo la caminata o bueno, la
la travesía. Y ya si te vas caminando, sí son 3 días completos, porque obviamente pues caminando te tardas un poco más. Te voy a ser bien sincera, antes de subirme al caballo, sí como revisé muy bien la situación, platiqué con el dueño y le dije, oye, ¿cómo está la onda? Porque la verdad es que, digo, porque al final del día pues yo no quería como estar pues en un ambiente donde maltrataran a los animales o la pasaran mal o lo que sea. Entonces ya me explicó pues que no, o sea, la verdad yo fui testigo, los alimentan, los cuidan súper bien, descansan, son caballos pues que ya están acostumbrados, que ya se saben súper bien el camino, y después de los 3 días no es como que siempre son los mismos caballos, hay muchísimos. Entonces una vez cuando se acaba el tour los dejan descansar una semana completa y luego ya pues cuando llegan los siguientes grupos pues los van como intercambiando. Aparte te digo que no es continuo las 4 o 5 horas, también nos toma más porque hacemos diferentes paradas para que descansen también los caballos. Y aparte me explicó el del tour que son animalitos pues que pesan desde 500 a 600 kilos, entonces ellos solamente cargan del 10 al 15% proporcional de su peso. ¿Dónde dormí? En una casa de campaña. Mira, te explico. Del lugar donde salimos, que se llama El Sosneado, que es como esta ciudad más chiquita, al Valle de las Lágrimas, a la mitad hay un campamento que se llama El Barroso, que es un lugar bastante grande donde están todas las carpas, todas las casas de campaña, y ahí dormimos, en mi caso las 2 noches. Y claramente está que como estás en medio de las montañas, pues güey, no hay corriente eléctrica, no hay señal, no hay internet, no hay agua como tal. Digo, tomamos de los ríos o el agua que nos daban pues los del tour, pero más que nada agarrabas literal tu termito y lo rellenabas en el río. Y obviamente pues no hay baños, o sea, haces en la intemperie cuando no estás en el campamento, o sea, cuando vas en la ruta. Siguiente pregunta, ¿está pesada la ruta? Pues mira, con el proveedor que yo me fui aceptan desde los 15 años, entonces obviamente ya con esa edad te puedes dar a entender que ni es muy peligroso ni está tan matado, pero en general sí es cansado, porque mira, del lugar que salimos, que se llama El Sosneado, nos llevaron en una camioneta como digamos que a la primera parada, que de ahí o tomas el caballo o empiezas a caminar, y de ahí hasta el campamento se hacen 14 kilómetros y ahí estás a una altura de 2500 metros. El segundo día que sales del campamento al Valle de las Lágrimas son 22 kilómetros y ahí llegas a una altura máxima de 3700 metros. Y ya de regreso del campamento a la primera parada que te comento, que ahí pues empezaba básicamente el tour, son 14 kilómetros. Entonces pues échale la cuenta, la verdad es que sí está pesadito, pero bueno, he perdido los 14 kilómetros del campamento al punto de partida, pues te los ahorras porque te llevan en una camioneta. Definitivamente si eres una persona que no hace actividad física, 100% si quieres ir, vete en caballo, caminando no creo que sea opción. También una cosa importante, si eres una persona que sufre de vértigo o le tiene miedo a las alturas, tampoco te recomiendo ir. Y pues mira, te voy a ser bien sincera, yo en la primera bajada como que sí me dio miedo, dije, la madre güey, ¿qué estoy haciendo? Pero la realidad es que después de ahí a mí ya no me dio miedo. Pero te digo, si le tienes miedo a las alturas, pues yo mejor no iría, porque creo que si no, sí la vas a pasar un poco mal. Ahora sí, la pregunta que probablemente más te interesa, ¿cuánto cuesta ir? Te lo tengo todo desglosado en dólares. Número 1, ¿cuánto cuesta el tour? A mí me costó $800 con este proveedor que fui. El vuelo largo, es decir, el vuelo de México a Argentina redondo, me costó $1377. Después los traslados, en mi caso yo contraté a alguien para que me recogiera a los aeropuertos y me llevara en este caso a los hoteles, y aparte también me llevaron ida y vuelta al Sosneado, que te digo que son 2 horas de San Rafael. En total fueron $400. Después los vuelos internos que yo hice de Buenos Aires a San Rafael ida y vuelta fueron 430, y de hotel, en cada hotel que me quedé más o menos me gasté como 150 la noche, que a grandes rasgos me da un total de aproximadamente, si hice bien la suma, como 53,000 pesos mexicanos. Ojo, a mí me costó esto porque aparte lo compré 2 semanas antes. Si tú lo compras con más tiempo, probablemente a lo mejor y te salga a la mitad o mucho más barato. Esta fue la que más se repitió. ¿Qué se siente al llegar al lugar? ¿Cómo es la vibra? ¿Cómo está la energía? Como te explicaba, para llegar al memorial, digamos que subes como una subidita que son como que unos 300 metros y ya llegas al lugar. Cuando me bajé del caballo y empecé a caminar para pues llegar a la cima, güey, automáticamente en ese momento empecé a llorar y a llorar. No me preguntes por qué, o sea, fue en automático, ni siquiera lo pensé, simplemente dije, ok, ya llegué, empecé a caminar y empecé a llorar. Entonces una vez que ya llegué pues al memorial, vi todos como pues las placas, los mensajes, toda la lista de nombres de los sobrevivientes. Te digo que hay muchos mensajes en general ahí porque son pues plaquitas que pusieron los allegados, los familiares. Aquí te voy a dejar unas fotos, por ejemplo, hay una plaquita para Numa Turcati que tiene su frase que es: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En general hay cosas muy bonitas que dicen, y también hay como pues plaquitas con mensajes en general para pues todos los pasajeros que estuvieron en el accidente. Y bueno, una vez que llegué ahí, como que, no sé, fueron unos minutos que como que lloré
lloré porque me dio mucho sentimiento pensar, o sea, como que me dio mucha cosa pensar lo que ellos pudieron haber pasado y como que en ese momento dices, güey, qué mal toda esta gente que falleció y pues lo mal que la pasaron aquí, pero después como que una vez que ya pues como que lo sacas y digo, ya te pones en su lugar y pues la verdad es que obviamente fue algo muy fuerte lo que ellos vivieron. Entonces después de que ya como que me tranquilicé, a partir de ese momento no te sé explicar, es algo un poco complejo, pero es una energía como de mucha paz. O sea, no en mi caso, digo, a lo mejor habrá personas que terminan muy drenadas o que sienten una energía pesada. Yo la verdad no, y por lo que estuve platicando con las personas que fuimos en el grupo, como que en general todos acabamos muy tranquilos, muy serenos y como que no sé, o sea, como que te llenas de mucha vida de ese lugar y justamente muchas pues cosas que dicen las personas, tanto los sobrevivientes o personas conocidas, que pues una frase muy icónica de lo que se menciona de ese lugar es pues algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero es como el lugar donde pues triunfó la vida que la muerte. Y digo, obviamente fallecieron muchas personas y como bien sabes, al día 10 los dejaron de buscar porque del otro lado aseguraban que no había forma que pues sobrevivieran en esas circunstancias y pues ese fue el desenlace, o sea que ellos comprobaron que pues por eso se llama la Sociedad de la Nieve, porque hicieron un equipo, porque pusieron de acuerdo, porque dieron todo lo que estaba en sus manos para pues que lograr que la mayoría sobreviviera. Entonces bueno, como les digo, toda esta explicación pues una vez que yo dejé de llorar como que ya te tranquilizas y no sé, oigan, sentí que me llené de muy buena energía, no sé si es la palabra correcta, pero sentí, pues no sé si llamarle paz, pero bueno, ya al final de regreso me quedé muy serena y la verdad es que en ese momento dije, wow, qué admiración por las personas pues que lo dieron todo. ¿Cómo fue la experiencia? Mira, te puedo resumir que ha sido de los mejores viajes que he hecho en mi vida y la verdad es que la mera experiencia de ir al Valle de las Lágrimas creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida porque de verdad fue como que un viaje muy introspectivo, aprendí demasiado, creo que son el tipo de historias que te hacen reflexionar qué es lo que verdaderamente importa y aparte pues como los trayectos eran largos y digo, obviamente con el grupo sí platicábamos, pero pues había personas tipo que se adelantaban o no es como que los caballos iban muy pegados unos de otros, entonces también había tramos muy largos que oigan, estaba yo nada más con la naturaleza, viendo las montañas y un silencio absoluto, el hecho de que me desconectara al 100% 3 días de pues de las redes sociales, del celular, que es algo que yo me dedico y estoy constantemente, pues la verdad es que uso mucho el celular, la computadora en general, entonces como que esos 3 días de desconexión me ayudaron muchísimo, pero bueno, puedo decir que sí salí de mi zona de confort 100% porque no son el tipo de experiencias o bueno, tours o viajes que yo suelo hacer, entonces pues no sé, me di cuenta que pues también ese tipo de experiencias que no estás bajo tantas comodidades también son muy padres y les puedes sacar mucho provecho y aparte como que me encantó haberlo hecho sola porque me sentí, pues no sé, para mí fue una aventura que literal mi mamá me acuerdo que estaba traumada de que güey, ¿cómo te vas a ir sola y vas a estar 3 días sin señal, no voy a saber nada de ti? O sea, como que mi mamá estaba un poquito preocupada al principio, pero también ella me incentivó mucho que fuera, me apoyó bastante y también el hecho de llegar en cero sin no conocer a nadie, oigan, no saben el grupo tan bonito que hicimos, nos llevamos súper bien, hicimos un grupo, después regresando del viaje en la noche, o sea, cuando llegamos ya de regreso al hotel, nos fuimos a cenar todos, ahorita seguimos platicando todos los días y de hecho mis amigos argentinos me ayudaron a hacer el itinerario, ya me ofrecieron hospedaje cuando vuelva a ir a Argentina, hoy me volvieron a escribir, la verdad es que hicimos como un lazo súper bonito. ¿Qué es lo más difícil de la experiencia? Yo creo que para mí lo difícil fue, pues no sé, oigan, creo que prepararme, o sea, creo que estaba, antes del viaje, estaba muy nerviosa, oigan, porque tenía, no miedo de que me fuera a pasar algo en el trayecto, pero como que tenía miedo que algo me fuera a salir mal, que perdiera mi vuelo, que se cancelara, que no llegara mi maleta, que se me hubiera olvidado algo importante, el hecho de que yo quería documentarte todo el proceso, tenía miedo como en cuestiones tecnológicas, que se me fuera a romper el celular, que me quedara sin batería, que de hecho sí pasó una tragedia con mi celular y perdí varias cosas del viaje, pero bueno, lo bueno es que tomé muchas fotos, me compartieron muchos videos y al final el contenido lo pude hacer. Entonces yo creo que lo que más difícil fue como prepararme y también asimilar el hecho de que también ese tipo de viajes no todo va a salir como tú quieres, no todo está bajo tu control. De hecho, en el tour nos comentaron antes de empezar de, oigan, en la cordillera el clima es muy variado, nos ha tocado que de repente hace calor, luego de la nada empieza a nevar, entonces ha habido veces, rara vez, pero sí ha pasado que a veces no pueden llegar a la punta por cuestiones del clima. Y dije, puta, güey, yo soy la reina de las peritragedias donde me llega a pasar eso y vengo hasta acá y no puedo subir. Pero por suerte, o sea, como que sí tenía miedos, como que no fueran a salir bien las cosas, pero la vida me sorprendió. También quiero tocar este tema que de hecho fue una de las
preguntas de ¿está bien o no está bien ir? ¿Se pueden tomar fotos o no? Como ya te expliqué al principio, el memorial está abierto al público, cualquiera puede ir, que sea de 15 años en adelante, y obviamente no puedes ir solo, no es como que tú llegas de que, ay, voy al Valle de las Lágrimas, con permiso, no, tienes que ir con un experto, con un guía, y en cuanto a tomar fotos y videos, ahí sí está permitido grabar y tomar fotos. De hecho, ya se han hecho muchos contenidos allá, en mi caso no soy ni la primera ni la última que ha grabado, incluso se le han hecho entrevistas a los sobrevivientes ahí en el Valle de las Lágrimas, la película se grabó allá. Creo que también eso depende de cada quien. Si a ti personalmente no se te hace correcto ir o tampoco se te haría correcto tomar fotos y videos, pues al final del día cada quien tiene su criterio y perspectiva. Y en mi caso yo sí me informé súper bien antes de ir al lugar y me aseguré de que sí se podían tomar fotos y videos, y también en mi caso tomé ciertos criterios que, ojo, no estoy diciendo que está mal que las otras personas lo hagan, porque al final del día yo no soy nadie para decir si está bien o mal algo, ni tampoco para juzgar, simplemente estoy diciendo lo que yo consideré. Yo tomé fotos y videos del lugar, pero yo no me tomé fotos en el lugar porque a mi forma de verlo al final del día son tumbas, hay personas ahí enterradas, entonces yo no me tomé fotos ahí como con la cruz de fondo de que hola, aquí estoy. Yo nada más tomé fotos del lugar. Sí me tomé fotos y videos yo sola con la bandera de México y Uruguay, pero no dentro del memorial, sino por aparte, entonces fue el único como contenido pues que yo me tomé, y digo, sí tomé obviamente fotos con mis amigos, fotos de las montañas y todo, pero pues más que nada como en el camino y en el campamento. Me preguntaron muchísimo que por qué no hay nieve. Oigan, súper importante destacar que ahorita es al revés. Ahorita en Argentina apenas está empezando como el invierno, y aquí pues en México es al revés, está empezando el calor, estamos saliendo del invierno, entonces por eso no hay nieve, pero por lo que me comentó el del tour, no llegan a ser las mismas temperaturas que en aquel entonces, obviamente pues por temas del calentamiento global, pero sí hay muchos lugares, o sea, casi todas las puntas de las montañas están con nieve, y en el caso del Valle de las Lágrimas sí me tocó todo, pues una parte muy grande que sí hay hielo y nieve. Es una que donde está el Valle de las Lágrimas, la bajada hasta el fondo sí se ve todo blanco porque pues ahí está el glaciar. ¿Qué fue lo más duro, impactante de ver? Ver todas las placas con los nombres de los que no sobrevivieron, todos los recuerdos, todos los mensajes que le dejaron sus familias o allegados, pues sí fue lo más duro. Pero también hay mensajes muy bonitos que se nota que se dejaron con mucho amor en ese lugar, entonces como que te digo, es un contraste en que es una parte triste, pero también ves como pues todo el amor que se quedó en ese lugar. ¿Qué decía la carta que subí en mi video? En mi video no sé si viste, pero al final yo traía una carta en la mano y fue una carta que me escribió mi mamá para que leyera en la cima, y la verdad es que yo creo que ha sido la carta más bonita que me ha escrito mi mamá. El objeto que más llamó la atención, pues en general todo el lugar te llama muchísimo la atención, pero yo creo que hablando específicamente de objetos, la ventana del avión, la verdad es que está muy impactante, que sigue ahí completa. La playera que te digo pues de la escuela que quedó ahí, la verdad es que desconozco si es de uno de los sobrevivientes o alguien de los que falleció, pero eso también está muy impactante, que güey, pues los años que tiene esa playera y sigue ahí. Y también me impactó mucho ver que de hecho hay unas cenizas que es del tío abuelo de Gastón, uno de los que no sobrevivió, que él pidió que cuando falleciera lo llevaran ahí. Pero yo creo que lo que más me impactó fueron las placas con los nombres, con mensajes de las familias. Por ejemplo, ver la placa en Uma Turcati, ver la placa de Marcelo, que era el capital, Daniel Shaw y entre otros pues que fallecieron. Pues son nombres que escuchas muchísimo, o que escuchas que los mencionan los sobrevivientes y después ahí ya las ves de en vivo y en directo, pues sí es muy fuerte. ¿Cuál es la mejor temporada para ir? Pues yo diría que ahorita, cuando yo fui en marzo, porque por ejemplo por ahí de diciembre y enero me contaron que sí llega a ser mucho calor, y ahorita que yo fui durante el día sí traía muchas chaquetas y pues corría bastante el aire, pero era bastante agradable. En la noche sí hacía frío, la neta, llegamos yo creo que a unos 4 o 5 grados, que termina siendo muy tolerable, pero como quiera hace frío. Pero por ejemplo en verano durante el día me dijeron que sí llega a ser mucho calor y el sol está bastante fuerte. Siguiente pregunta, ¿qué pasó con los restos de los que no sobrevivieron? Como te platiqué, están ahí en el memorial, se hizo una fosa común, a excepción de Rafael Echaverren, mejor conocido como el Vasco, porque se mencionó, yo leí en el libro que como que su petición siempre fue volver a Montevideo y él como que siempre quiso regresar, entonces su papá decidió ir por el cuerpo y regresarlo a Montevideo. Por lo que yo escuché y por lo que leí fue porque así se decidió, como que los papás y las familias llegaron al acuerdo pues que todos iban a quedar en el lugar. ¿Conociste a alguien muy importante, famoso en el tour? Pues fíjense que conocí a Pedro Strauch, el hijo de Eduardo Strauch, porque justamente cuando yo iba bajando, él iba subiendo y vino en compañía de Ricardo Peñas, que no sé si lo conocías, pero es una persona que pues hace senderismo de una manera profesional, y él hace muchos años fue a la punta donde se estrelló el avión, porque eso también no te lo he platicado, pero el memorial es donde ellos estuvieron los 72
días, pero donde pegó el avión en la montaña está mucho más arriba y te tardas como unos 2 días más en llegar, y hasta ese punto llegó Ricardo Peña y se encontró un blazer y adentro estaba el pasaporte de Eduardo Strauch. Lo contactó, se lo devolvió y desde ahí se hicieron súper amigos. Entonces todos los años te digo que va Eduardo Strauch con su hijo. Ya no sé si Eduardo Strauch sigue yendo, pero su hijo sí, y siempre van en compañía de Ricardo Peña. Entonces cuando yo iba bajando, Miguel lo saludó, entonces pues saludé a Pedro y saludé a Ricardo Peña. A Pedro pues lo único que dije fue pues presentarme, le dije mi nombre, le dije que oye, la neta pues muchos saludos a tu papá y dile que le mandamos muchos saludos desde México. Mira, yo le mandé saludos por ti. Es difícil llegar, pues creo que pues eso depende para cada quien, pero a mí sí considero que es difícil llegar porque para empezar de México a Argentina, llegar hasta allá y luego tomar el otro vuelo para ir a San Rafael, y pues el hecho de que te tome de 3 a 4 días llegar hasta la punta, pues no sé cómo lo veas tú, pero yo considero que no es fácil. Y listo, estas ya fueron todas las preguntas, junté las que más se repetían y las que a mi perspectiva eran las más importantes. Si te quedó alguna otra duda, déjamelo saber en los comentarios, y en la cajita de descripción te voy a dejar todos los detalles de dónde puedes contactar el tour y pues contactos que puedas necesitar. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme en otra aventura más, y bueno, los quiero un chingo y listo, vete a triunfar.